Bienvenidos a Herramientas contra la Leyenda Negra. En este canal nos dedicamos a desentrañar los misterios de la historia española e hispana en general, desafiando mitos y revelando verdades ocultas. Hoy les traigo un vídeo especial. Se trata del vídeo sobre las leyes de Indias que ya existe en el canal, y que muchos habéis recalcado que el contenido es de muy buena calidad, pero la locución no. Y tienen razón, porque fue uno de los primeros vídeos que locuté y está francamente mal locutado. Así que aquí voy a rehacerlo para que tanto el contenido como la locución estén a la altura de un vídeo de un tema tan interesante que despeja todas las dudas sobre las leyes de Indias. Y sin más preámbulos, vamos a por ello. Las leyes de Indias. Leyes de los reinos de las Indias. Las leyes de Indias son un conjunto de normas, provisiones, cédulas y ordenanzas reales promulgadas por los reyes de España desde el descubrimiento del Nuevo Mundo, que regulaban la vida en la América española y en Filipinas. Desde que los españoles descubrieron América, comenzó a legislarse teniendo en cuenta el nuevo hallazgo y a sus habitantes. No es de extrañar, pues la corona hispánica ya tenía una larga tradición de legislar para el buen funcionamiento de sus reinos. Así, las bases legales para la conquista de América por los españoles fueron establecidas en las bulas alejandrinas, así llamadas por ser promulgadas por el Papa Alejandro VI en 1493. En ellas se reconocía el derecho de los españoles a la conquista con la obligación de evangelizar. La corona hispánica fue más allá y continuó creando leyes específicas de protección a los indígenas, así como adaptando la legislación ya existente en los reinos peninsulares a las Indias occidentales. La primera persona destacada en notar la aplicación de las leyes de la corona hispánica fue el propio Cristóbal Colón, cuyo espíritu de navegante y comerciante genovés le llevó a esclavizar a indígenas, taínos, al no encontrar otras riquezas, así como a incumplir las capitulaciones de Santa Fe y a abusar de su cargo también contra españoles peninsulares. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, nombraron a Nicolás de Obando gobernador de la Española, y Francisco de Bobadilla engrilletó a Colón, lo llevó preso a la España peninsular y devolvió a 14 indios esclavos por orden de la reina Isabel. La llegada a América comenzaba con un estricto cumplimiento de las leyes, dando ejemplo con su descubridor. La corona hispánica no iba a tolerar abusos. Y es que Isabel I ya había ordenado en 1493 a Colón tratar a dichos indios muy bien y con cariño. Asimismo, en 1503, la reina ordenó al gobernador Nicolás de Obando promover los matrimonios mixtos entre españoles e indígenas, ya que son legítimos y recomendables porque los indios son vasallos libres de la corona española. Del mismo modo, en su lecho de muerte, en 1504, establecía la reina en su testamento: y no consientan ni den lugar a que los indios vecinos y moradores de las dichas islas y tierra firme, ganados y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean de manera. Las leyes de Indias obligaban a los eclesiásticos a denunciar cualquier abuso cometido contra los indígenas. Ejemplos de ello son, entre otros, el sermón que Fray Antonio de Montesinos dio en Santo Domingo en diciembre de 1511, lo que conllevó que en 1512 el rey Fernando el Católico continuara con la labor de engrosar las leyes de los reinos de las Indias, promulgando las leyes de Burgos en las que se indicaba claramente que los indios son hombres libres y legítimos dueños de sus casas y sus haciendas. El mismo rey Fernando el Católico impulsó nuevamente los matrimonios mixtos entre españoles e indígenas mediante Real Cédula de 1514. En noviembre de 1526, el emperador Carlos V, Carlos I de España, establece mediante Real Cédula 12 ordenanzas en las que ordena, entre otras cosas, castigos a todos los conquistadores que cometiesen tropelías con los aborígenes, libertad para todo indígena esclavizado injustamente, presencia de 2 clérigos en las huestes conquistadoras encargados de que se dispensase un buen trato a los nativos, lectura una y más veces del texto del requerimiento, prohibición de hacer esclavos, veto al trabajo indígena en las minas, pesquerías y granjerías, etc., salvo que así lo decidan como hombres libres y en ese caso no dándole demasiado trabajo, teniendo especial cuidado de enseñarles sus usos y costumbres, de atraerlos para que se conviertan a la fe cristiana, que no coman carne humana y que no cometan delitos contra la naturaleza. En 1540, el emperador Carlos V convoca una junta legislativa en la Universidad de Salamanca,
en la que destaca Francisco de Vitoria, reconocido por la ONU como fundador del derecho de gentes, es decir, los derechos humanos, 400 años antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algo insólito, único y sin precedentes. En esta junta nacen lo que 2 años después, en 1542, serían las leyes nuevas promulgadas por el emperador Carlos V. Ningún otro imperio antes había legislado de esta manera en la protección de los habitantes de territorios conquistados, y de hecho ningún otro imperio o potencia lo volvió a hacer. El Papa Paulo III apoyó con superlativo agrado las órdenes del emperador Carlos V contra la esclavitud en su Pastorale Officium, sancionando con la pena de expulsar de la Iglesia Católica a quienes practicaran la esclavitud de los indios. Estas leyes nuevas proclamaban, entre otras cosas, cuidar la conservación, gobierno y buen trato de los indios, que los oficiales reales, del virrey para abajo, no tuvieran derecho a la encomienda de indios, lo mismo que las órdenes religiosas, hospitales, obras comunales o cofradías. Que no hubiera causa ni motivo alguno para hacer esclavos ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate, ni de otra manera alguna. Que los esclavos indios existentes fueran puestos en libertad si no se mostraba el pleno derecho a mantenerlos en ese estado. Que se acabara la mala costumbre de hacer que los indios sirvieran de cargadores tamemes sin su propia voluntad y con la debida retribución, aunque esta fuera una costumbre local antes de la llegada de los españoles, al no disponer de animales de carga. Que los indios no fueran llevados a regiones remotas con el pretexto de la pesca de perlas. Que las encomiendas dadas a los primeros conquistadores cesaran totalmente a la muerte de ellos y los indios fueran puestos bajo la real corona, sin que nadie pudiera heredar su tenencia y dominio. Que para hacer descubrimientos mediara previa licencia y los descubridores cumplieran con las leyes reales para el tratamiento de los indios. Estas leyes nuevas provocaron el alzamiento de, entre otros, Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, quien junto con un pequeño ejército se hizo con Lima, pero la corona hispánica no estaba dispuesta a tolerarlo y envió a Pedro de la Gasca, quien con sus habilidades diplomáticas y militares consiguió derrotar a los sublevados, procediendo a la condena a muerte de Gonzalo Pizarro y de los principales líderes de la rebelión, así como la condena a otros castigos al resto. Todo ello demuestra que se luchaba por hacer cumplir las leyes en una época en las que no se habían visto leyes tan avanzadas en derechos de los conquistados en ninguna parte del mundo antes, y en unas coordenadas geográficas a miles de kilómetros de la sede del rey, con todas las dificultades que todo ello entrañaba. No obstante, por si fuera poco, en 1550 y hasta finales de 1551, Carlos V ordena detener toda conquista en América mientras se lleva a cabo en Valladolid una junta para determinar la legitimidad o no de dicha conquista por España y elaborar un dictamen sobre la situación de los indios del Nuevo Mundo. Nunca antes un rey soberano había detenido una conquista para cuestionarse si tenía legitimidad para ello. En ella intervinieron el tristemente famoso Bartolomé de las Casas, quien hizo uso de la exageración para asegurarse ser tenido en cuenta, pintando a un indígena idílico inexistente y a un conquistador inhumano y brutal, consiguiendo convertirse en realidad en arma propagandística de los enemigos de su majestad y de España. Y Juan Ginés de Sepúlveda, quien sin exageraciones, pero con la perspectiva del momento, defendía la legitimidad de la conquista por la evangelización de sus gentes y la erradicación del canibalismo y sacrificios humanos, entre otros motivos. Este hecho fue otro hito histórico sin precedentes. Tras ellas se crea el cargo de protector de indígenas, encargado de velar por el cumplimiento de las leyes para con ellos y solucionar cualquier queja que pudieran tener. En 1566 se produce otra gran rebelión, esta vez en Nueva España, con Martín Cortés Zúñiga, Martín Cortés Malinchín, hijo de Cortés y Malinchín, y Luis Cortés Altamirano, quienes se rebelaron por el mismo motivo que los Pizarro: la eliminación del carácter hereditario de las encomiendas. Dicha rebelión fue igualmente sofocada, algunos de sus promotores condenados a muerte y otros, como los hermanos Martín Cortés, arrestados y desterrados a la España peninsular con prohibición de volver a la América española. Una vez más, el esfuerzo de la corona por el cumplimiento de la ley da sus frutos, a pesar de la época y la distancia. En 1573, el rey Felipe II promulga las Ordenanzas del Bosque de Segovia, con 148 capítulos, donde el término conquista ya es sustituido por pacificación, y se establecen más normas para regular los descubrimientos, poblaciones y pacificaciones. Entre ellas se establece que, y por este medio y otros que parecieren más convenientes, se vayan siempre pacificando y doctrinando los naturales sin que por ninguna vía ni ocasión puedan recibir daño, pues todo lo que deseamos es su bien y conversión. Y en 1595 se aplica a las leyes de Indias, tomo 1, libro 3, título 6, ley 6, el Edicto Real de 1593, por el que Su Majestad Felipe II establecía por primera vez en la historia la jornada de 8 horas
incluidos los indígenas, por supuesto. Todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas trabajarán 8 horas al día, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Las horas serán distribuidas por los ingenieros según el tiempo más conveniente, para evitar a los obreros el ardor del sol y permitirles el cuidar de su salud y su conservación, sin que falten a sus deberes. Y hubo muchas más leyes y ordenanzas incorporadas a las leyes de Indias. Aquí hemos mencionado las más destacadas o las más conocidas. A todo lo anterior hay que añadir los juicios de residencia, un procedimiento judicial del derecho castellano ya usado en la España peninsular y que también se aplicaba en las Indias occidentales. Ya en 1501, a Nicolás de Obando, recién nombrado gobernador de las Indias, se le encargó que residenciara a su antecesor, Francisco de Bobadilla, durante 30 días. Desde ese primer juicio hasta el último realizado en 1812, cientos de funcionarios destinados en las Indias se sometieron al juicio de residencia. Dicho procedimiento consistía en que al término del desempeño del funcionario público se sometían a revisión sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra. El funcionario no podía abandonar el lugar donde se había ejercido el cargo, ni asumir otro hasta que concluyese este procedimiento. Dicho juicio de residencia se realizaba a toda clase de funcionarios, desde virreyes y presidentes de audiencia, gobernadores, hasta alcaldes y alguaciles. Así, por ejemplo, don Pedro de Heredia, fundador de Cartagena de Indias y gobernador de la Nueva Andalucía, en el segundo juicio de residencia de los 4 que tuvo, fue condenado. Sus bienes fueron confiscados y estuvo en prisión un tiempo junto con su hermano. También se dio el caso de que un oidor de Perú abandonó su puesto un día antes de acabar el proceso de residencia para volver a España, y que a pesar de ser inocente, tuvo que volver a Lima para rendir el día de servicio que le faltaba. Otro caso famoso de juicio de residencia es el del virrey Solís, uno de los más largos y voluminosos, 6 meses de investigación en más de 40 pueblos y ciudades y más de 20.000 folios de instrucción. Fue condenado por fraude y disipación del erario público. Si algo queda demostrado tras esta exposición con datos y hechos históricos es que se legisló, y mucho, para la protección de los indígenas en América y Filipinas, pues pertenecían al Virreinato de Nueva España, que fueron leyes sin precedentes y revolucionarias que otras naciones ni hicieron ni aplicaron jamás, que fueron la raíz de los derechos humanos que hoy tenemos, reconocido así por la ONU, y que se realizaron grandes esfuerzos por su cumplimiento a pesar de todas las dificultades temporales y geográficas, incluida la total paralización de la conquista por cuestionarse el propio rey su legitimidad moral. Así, fueron españoles los que derramaron su sangre en el esfuerzo de aplicar dichas leyes, algo inaudito, nunca visto antes ni después por otras naciones. A pesar de estos datos y hechos históricos, habrá quien, infectado por la leyenda negra, sea incapaz de reconocer estos hitos históricos y, mientras es indulgente con otros imperios a los que jamás se les combina con un "no fue todo color de rosa" al mencionar sus logros, no perdonará que el imperio que más se preocupó en proteger a sus hijos, el Imperio Español, no tuviera un 100% de cumplidores de la ley, ni un 100% de eficacia policial hace 4 siglos, cuando hoy día, en el siglo XXI, no existe tal cosa, empañando estos avances históricos en la defensa de los derechos humanos por su propio sectarismo, complejos o nacionalismo de campanario. Descárgate las leyes de Indias en el enlace de la descripción del vídeo. Expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros increíbles mecenas de Patreon. Su apoyo constante nos permite seguir adelante con este proyecto y llevar la historia española e hispana en general a más personas. Recuerden que el enlace para unirse a Patreon se encuentra en la descripción del vídeo, al igual que otras formas de colaborar con el canal. Además, no puedo pasar por alto a nuestros suscriptores, aquellos que dan me gusta, comentan y comparten nuestros vídeos. Su apoyo es de vital importancia para que el canal llegue a más personas y así, entre todos, desmontar la leyenda negra hispanófoba. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Si te ha gustado, te invitamos a explorar nuestros otros contenidos sugeridos y suscribirte para no perderte futuros vídeos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno. Déjanos tu comentario y comparte este vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.